noches, mi nombre es María Muñoz y les voy a exponer sobre principios y conceptos de la estadística para garantizar la objetividad de la investigación psicológica. Introducción. La medición y el análisis de datos en psicología son fundamentales para comprender y estudiar fenómenos psicológicos de manera sistemática. Las variables psicológicas que representan características pueden variar entre individuos y se analizan mediante distintos tipos de niveles de medición, los cuales se clasifican en nominal, ordinal, de intervalo y de razón, cada uno con características específicas que determinan la precisión y el tipo de análisis estadístico aplicable. Comprender estas diferencias es crucial para seleccionar las herramientas adecuadas y obtener resultados válidos y significativos en la investigación psicológica. Medición y análisis de datos de variables psicológicas. Las variables psicológicas son diferentes a la física, puesto que suelen ser abstractas y subjetivas como emociones, pensamientos o conductas, lo que hace que su medición sea más compleja y requiera de métodos y escalas adecuadas. La medición en psicología consiste en transformar variables psicológicas abstractas en datos concretos y observables, mediante indicadores o pruebas que permiten cuantificar rasgos psicológicos. Esto se logra utilizando diferentes tipos de escalas de medición, como lo son nominal, ordinal, de intervalo y de razón, cada uno con usos específicos en el análisis estadístico. Niveles de medición de variables psicológicas. Entre estas tenemos escala nominal. Consiste en asignar números o etiquetas que solo sirven para identificar o clasificar categorías, sin implicar orden o cantidad. Escala de intervalo. Esta escala mide variables cuantitativas con distancias iguales entre puntos, pero no tienen un cero absoluto. Escala ordinal. Sirve para ordenar o clasificar las variables según una jerarquía o rango, pero no permite medir la distancia entre los valores. Escala de razón. Similar a la de intervalo, pero con un cero absoluto que indica ausencia total de la variable medida. Tipos de variables. Una variable es toda aquella característica, atributo o propiedad que posee nuestra unidad de observación, que fluctúa, es decir, que adquiere al menos dos o más valores y que es susceptible de medición. Las variables se pueden clasificar de diversos modos y por tanto de diferentes tipos, por el número de valores de la variable, por el nivel de medición y por el diseño experimental o no experimental. Tenemos por el número de valores. 1. Variable dicotómica. Es aquella que solo tiene dos valores. Ejemplo, son el género con dos valores, femenino o masculino. 2. Variable politómica. Aquella que adquiere tres o más valores. Ejemplo, la religión con 5 valores, protestante, católico, musulmán, judío y budista. Por el nivel de medición tenemos 1. Variables cualitativas. Son cuando asumen valores o símbolos de acuerdo a sus propiedades o atributos cualitativos. Ejemplo, el género. Sus valores son femeninos y masculinos. Aquí se emplean símbolos con el propósito de diferenciar ambos valores. Se puede emplear el símbolo F para femenino y el símbolo M para masculino. 2. Variables cuantitativas. Cuando adquieren valores numéricos o cantidades del atributo o propiedad cuantitativa. Un ejemplo puede ser la edad de los estudiantes, cuyos valores fluctúan de acuerdo a un orden de menor a mayor, expresando una diferencia en la cantidad de años. Ejemplo, un estudiante de 18 años es más joven que uno de 19 años y este será más joven que uno de 20 o de 21 y así sucesivamente. Variable discreta. Es aquella que adopta valores exactos. Ejemplo, el género de una persona el cual tiene dos valores, femenino y masculino, de tal suerte que se es hombre o se es mujer. No existen entre estos dos valores puntos intermedios, lo cual tiene lógica. Es muy poco probable observar una persona medio femenina o una persona medio masculina. Variable continua. Es aquella que puede tomar un número infinito de valores entre dos puntos de la escala. Ejemplo, el peso medido en kilogramos de un individuo cuyos valores intermedios son infinitos para cualquier par de puntos de la escala. Si una persona pesa en la báscula 60 kilos, si se tuviese una báscula mucho más sensible, podríamos obtener 60.5. Y así tendríamos una cantidad infinita de valores intermedios entre 60 y 61 kilos. Escala y ejemplos. Tenemos la escala ordinal. Los números conservan solo la propiedad de orden. Por ejemplo, podemos ordenar los sujetos por su clase social, asignando el valor 1 a los de la clase baja,
2 a los de la clase media y 3 a los de la clase alta. En este caso estamos utilizando una escala de tipo ordinal. Escala nominal. Los números funcionan como las etiquetas, es decir, la cantidad a otras propiedades aritméticas que carecen de sentido. Por ejemplo, si asignamos el valor 1 a los sujetos de raza blanca, 2 a los sujetos negros y 3 a otro tipo de razas, estamos utilizando una escala nominal. Escala de razón. El 0 en este tipo de escala corresponde con la ausencia de la propiedad medida. Ejemplo, el número de hijos. Escala de intervalo. Permite definir una unidad de medida convencional. Ejemplo, número de preguntas acertadas en un ejercicio escolar. Teniendo en cuenta que el 0 en este tipo de escala no significa ningún caso. La ausencia de la propiedad que se intenta medir es arbitraria. Conclusión. Para concluir, las escalas corresponden a niveles de medición y determinan qué operaciones matemáticas se pueden realizar. Asimismo, la elección adecuada de la escala es esencial para la interpretación correcta de los datos y aplicación de técnicas analíticas apropiadas. Finalmente, el estudio de las variables psicológicas requiere una adecuada operacionalización y reconocimiento de sus valores de niveles de medición, que van desde la simple categorización nominal hasta la medición más precisa de razón. Es decir, este conocimiento permite a los investigadores aplicar métodos estadísticos adecuados y asegurar la validez y conclusiones. Gracias.